Hoy vamos a hablar de fragilidad en el paciente anciano. Para ponernos en tema, vamos a tratar de hablar y definir qué es un paciente anciano para luego poder definir qué es la fragilidad. Como vemos acá en este gráfico, es un gráfico de la población de la Argentina del año 2010, y vemos que la estructura clásica piramidal de envejecimiento va disminuyendo a expensas de un aumento del vértice para convertirse en una estructura más rectangular que piramidal. Si observamos qué ocurre con este crecimiento poblacional, vemos que en el transcurso de las décadas el crecimiento poblacional se hace expensa de la edad mayor, es decir, de los pacientes ancianos, de las personas que tienen más de 65 años de edad, con disminución de la población más joven. Si lo podemos discriminar por las ciudades y las provincias del país, vemos que la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, son donde se observan la mayor cantidad de población anciana a nivel porcentual. Cuando hablamos de pacientes ancianos, y hoy el tema que nos confiere es la fragilidad, vamos a ver que la expectativa de vida aumentó mucho en el transcurso de los últimos 30 años del siglo pasado, casi duplicándose, y que esto trajo un impacto en el aumento del porcentaje de personas mayores y sobre todo en el aumento de las enfermedades crónicas. Si vemos estas diapositivas, estas fotos, y tratamos de determinar de este grupo de ancianos cuáles son los ancianos frágiles, a priori uno va a decir que la fotografía 2 y la 3 son los pacientes que son frágiles, que son ancianos frágiles, y la 1 y la 4 vamos a decir que son ancianos robustos. Bueno, vamos a tratar de determinar en esta charla a ver si eso realmente ocurre o no. ¿Cómo definimos fragilidad? Fragilidad la definimos como un estado de vulnerabilidad que está asociado con el envejecimiento y que predispone a la discapacidad. Hay modelos que intentan explicar este síndrome geriátrico y es importante poder detectarlo en la práctica cotidiana nuestra para poder abordar la atención del mismo en nuestras actividades primarias, ya sea de consultorio o en una institución geriátrica o también en una internación. ¿Por qué decimos que es un síndrome geriátrico? Decimos que es un síndrome geriátrico porque es frecuente en la población anciana, tiene múltiples causas y tiene impacto en la calidad de vida, y sobre todo también porque tiene un abordaje integral. Vamos a tratar de construir el concepto de fragilidad de la siguiente manera. Nosotros tenemos un paciente robusto, es decir, en contraposición a lo que es un paciente frágil. Este paciente robusto, a lo largo de la evolución y de su vida, puede atravesar un estado de prefragilidad. Esto está básicamente, ¿por qué condicionado? Por las comorbilidades que tiene, por la fuerza de la cognición, la actividad física, su estado nutricional y el concepto de osteosarcopenia que vamos a desarrollar un poco más adelante. Esto es importante porque no solamente desde el aspecto físico u orgánico se diagnostica la fragilidad, sino también desde los aspectos sociales y la dependencia, autonomía que puede tener el paciente anciano, con pérdida de la funcionalidad hasta llegar a su muerte. Esto sería la evolución de un paciente anciano que empieza a atravesar un estado de fragilidad. ¿Cómo podemos, de alguna manera, en nuestra práctica cotidiana, o cómo se presenta este paciente en nuestra práctica cotidiana? Básicamente, la fragilidad
se puede presentar con un paciente que tiene pérdida de peso, que tiene infecciones, que tiene astenia, también porque tiene caídas, o tiene un estado confusional o delirio, o porque tiene fluctuación en áreas de la vida diaria, ya sea instrumentales o actividades básicas. Cuando me refiero a fluctuación, estoy hablando de pacientes ancianos que de repente un tiempo pueden tener capacidad o autonomía para manejar su medicación, su dinero, en otros momentos no. Así que la presentación de un paciente frágil en nuestra actividad cotidiana puede aparecer de esa manera. En este gráfico lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Si tenemos en las abscisas el tiempo, esto es el tiempo, y en las ordenadas la funcionalidad, con un paciente independiente, es decir, que funcionalmente está muy bien, que puede hacer sus compras, prepararse su comida, sus pagos, que puede manejar su medicación, y un paciente que es dependiente, es decir, que requiere asistencia, vemos que frente a una situación, como puede ser, por ejemplo, una infección urinaria, el paciente que es independiente presenta el evento y al poco tiempo se recupera y vuelve al mismo estatus previo. En cambio, cuando tenemos un paciente dependiente, vulnerable, y esto empieza a asociarse a lo que es la fragilidad, presenta un evento que es la infección urinaria, tarda mucho más tiempo en recuperarse y en general no vuelve al mismo nivel del cual partió. Es decir, tiene un estatus mucho más bajo. La fragilidad, como decía previamente, tiene varios modelos y se han desarrollado teniendo básicamente en cuenta tres dominios. Un dominio funcional, uno de acumulación de déficit y el dominio biológico, que es la clásica definición de Friel, publicada en el año 2001. Nosotros vamos a tratar de ver qué utilidades tienen cada uno de ellos. Los criterios de fragilidad definidos por Friel a partir de un trabajo importante, básicamente hay 5 criterios. Si el paciente cumple 3 o más, es frágil. Si el paciente tiene 1 o 2, está en un estadio de prefragilidad y si no cumple ningún criterio, el paciente rompe. Estos criterios son pérdida de peso no intencionada, básicamente que tenga una pérdida del 5% del peso corporal en el último año. Algunos autores hablan de los últimos 6 meses. Que tenga debilidad muscular, es decir, que frente a un hand grip, que es un instrumento que nos permite valorar la fuerza prensora, tenga menos del 20% del límite de la normalidad, dado por edad y sexo y por el índice de masa corporal, que tenga baja resistencia, que tenga cansancio, esto se hace a través de preguntas, que tenga una marcha lenta, es decir, que pueda, para recorrer una distancia de 4,5 metros, que por debajo del límite de la normalidad, también afectado por sexo y altura, y que tenga un nivel bajo de actividad. Esto es la definición clásica de Friel, que tiene algunas críticas, porque es una definición muy física y no reúne otros dominios importantes que uno tiene que evaluar, tiene que tener para evaluar a un paciente, como ser las funciones cognitivas, el estado nutricional, la funcionalidad. Otros modelos de fragilidad validados son modelo de déficit de Rothko, el modelo de Fly, y vamos a tratar de ver algunos de ellos y ver cuáles son las diferencias que tienen con el de Friel. El síndrome de fragilidad, como dijimos anteriormente, es un síndrome
pediátrico, básicamente porque es frecuente, porque tiene múltiples causas y consecuencias, tiene un abordaje integral y es importante el impacto que tiene en la calidad de vida. Se construye a través de síntomas y signos. Los síntomas son la pérdida de peso, la debilidad, la fatiga, la anorexia, la hiporexia y la inactividad. Los signos son la osteosarcopenia, la presencia de un trastorno del equilibrio y la marcha con disminución de la velocidad de la marcha. Todo esto aumenta el riesgo de no poder o no tener capacidad para responder a un estresor, como pusimos como ejemplo, por ejemplo, una infección urinaria, y claramente hay resultados adversos. Es decir, aumenta la chance de que el paciente tenga caídas, injurias, enfermedades agudas, hospitalización, discapacidad con dependencia, institucionalización y muerte. Esto lo podemos ver a partir del trabajo original de Friel, que la fragilidad es un predictor de muerte en relación a pacientes frágiles versus no frágiles, de caídas frágiles versus no frágiles, de hospitalización frágiles versus no frágiles. Entonces, la realidad es que tenemos un paciente anciano que tiene una genética propia, que tiene hábitos, que tiene factores socioculturales, económicos y psicosociales, y que tiene disminución de la reserva funcional con riesgo de dependencia. Esto puede llevar a la fragilidad y, frente a un evento adverso, aumentar el riesgo de mortalidad, como explicábamos anteriormente. El ciclo de la fragilidad es mucho más complejo, ustedes lo ven, pero básicamente uno tiene que prestar atención a la malnutrición crónica, a la osteosarcopenia y a la disminución de la actividad física. Viéndolo de otra manera, podemos ver que el ciclo de la fragilidad está básicamente relacionado con un déficit crónico nutricional, osteosarcopenia, con disminución de la fuerza y tolerancia al ejercicio, con disminución del gasto energético total. Todo esto es un ciclo y básicamente uno lo va viendo en pacientes que tienen factores de riesgo como edad, a mayor edad, mayor chance de ser frágil, bajo peso, obesidad, deterioro cognitivo, depresión y las otras comorbilidades que uno puede ver en pacientes ancianos. ¿Cuál es la prevalencia de fragilidad? En ancianos de la comunidad, hasta un 7% son frágiles, pero como vemos, hasta casi un 50% puede estar en un estadio intermedio entre un paciente robusto y un paciente frágil. Diferente, a medida que se tiene más edad, se tiene más chance de ser un paciente frágil y estos son criterios que uno toma a partir de la clasificación de Friel, pero si uno incluye la fragilidad psicosocial, claramente la fragilidad en ancianos de la comunidad aumenta y es mayor al 7%. ¿Dónde entra el síndrome de fragilidad dentro de los grandes síndromes geriátricos? Los grandes síndromes geriátricos, la incontinencia, las caídas, la inmovilidad, o la aparición de escaras, la confusión, el deterioro funcional, llevan a la fragilidad y a su vez la fragilidad termina siendo un factor de riesgo para desarrollar un síndrome geriátrico. Está claro que la fragilidad junto a los síndromes geriátricos llevan a los desenlaces desfavorables anteriormente comunicados. ¿Quiénes son los pacientes que pueden tener la fragilidad? Anteriormente hablamos de cómo se presenta la fragilidad.
desde un cuadro de astenia hasta una caída, un cuadro confusional o alteraciones en las actividades de la vida diaria, pero los pacientes que mayor riesgo tienen de tener fragilidad son los pacientes que tienen cáncer, pacientes que están polimedicados o que tienen medicación inapropiada, que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tienen insuficiencia cardíaca, demencia, depresión. Entonces, al principio de la charla mostrábamos las fotos de estos pacientes, entonces no podemos estar tan seguros que este paciente anciano no puede estar en un estado de prefragilidad, o que este paciente esté en un estado de fragilidad, porque puede estar recuperándose de una fractura de cadera, o que esta mujer claramente tiene fragilidad. Al igual que los otros ancianos, en los cuales uno tiene que empezar a preguntarse si realmente son candidatos a poder ser evaluados por la posibilidad de que tengan o no fragilidad. ¿Cuáles son las estrategias que uno puede utilizar para identificar y evaluar a un paciente anciano en el cual uno sospecha que hay fragilidad? Básicamente uno tiene que tener presente dos aspectos: los factores de riesgo y la valoración de la funcionalidad. Los factores de riesgo los comentamos previamente. Son la edad avanzada, los trastornos de la marcha, la ira, una hospitalización reciente, escaso soporte social, polifarmacia y las comorbilidades, básicamente deterioro cognitivo, depresión y las comorbilidades cardiovasculares y osteoarticulares. ¿Cuáles son las herramientas en las cuales yo puedo tener para poder evaluar y definir a un paciente con ansiedad frágil? Las actividades básicas de la vida diaria, las actividades instrumentales de la vida diaria, test de la velocidad de la marcha, el test de Get Up and Go, y utilizar algunos de los modelos de fragilidad para ver si el paciente reúne o no las características para ser definido como tal. Para recordar la funcionalidad, tenemos que tener las actividades básicas y las instrumentales de la vida diaria. Las actividades básicas son básicamente la posibilidad que el paciente tenga para poder vestirse, asearse, bañarse, desplazarse, alimentarse y tener continencia sin asistencia. Si empieza a tener asistencia alguna de ellas, va perdiendo puntos a tener 0. Si tiene 6 en 6, decimos que tiene las actividades básicas de la vida diaria conservadas. Las actividades instrumentales de la vida diaria son las que permiten a la persona funcionar dentro de nuestra sociedad, que son la capacidad de realizar compras, de usar el teléfono, de preparar alimentos, de poder manejarse en un medio de transporte, de poder lavar su ropa, manejar sus finanzas y su medicación. Volviendo a la valoración de la funcionalidad, estas dos herramientas, como las actividades básicas y las instrumentales de la vida diaria, uno tiene que adosarles o evaluar aparte la marcha, y uno puede evaluar la marcha y el test de Get Up and Go, que lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de la sarcopenia, que es uno de los elementos importantes de la fragilidad, y en los cuales uno no tiene que confundir sarcopenia y fragilidad como sinónimos. Acá vemos los criterios clásicos de Friel y los criterios que se utilizaron unos años después, y se vieron que utilizando 3 de los 5 criterios, como la pérdida de peso involuntaria, la imposibilidad de levantarse de la silla y la poca energía,
eran equivalentes a los 5 criterios originales de Friel para poder definir a un paciente como robusto, prefrágil o frágil. De hecho, comparando estos dos índices, es decir, una valoración de 5 criterios o de 3 criterios, se posibilitó que fueran útiles para definir la fragilidad y también son predictores de los resultados adversos que comentamos anteriormente. Y tener en cuenta también que la fragilidad se asocia a deterioro cognitivo y a déficit funcional. Vamos a ver más adelante que hay otros aspectos de la fragilidad a tener en cuenta, a veces fuera de la clínica. Me refiero a pacientes quirúrgicos. La escala de Edmonton es una escala que nos permite evaluar la fragilidad, pero como vemos, empieza a tener otros aspectos. Es una escala que tiene aspectos multidimensionales, como la cognición, la funcionalidad, el soporte social, el uso de medicación y la nutrición. Así empezamos a ver otros aspectos que son importantes para evaluar y definir a un paciente como frágil. Esta escala nos permite valorar a los pacientes y agregar algunos otros conceptos, como pacientes que no tienen fragilidad, pacientes vulnerables, pacientes frágiles, leves, moderados y graves. La escala de Rothko también nos permite construir la fragilidad a través básicamente de cómo se encuentra la persona en cuanto a la capacidad de poder realizar actividades, cómo está su funcionalidad básica e instrumental y cuál es su expectativa de vida. Entonces, a partir de un interrogatorio podemos construir la escala de fragilidad de Rothko en un paciente entrenado, en un paciente en buen estado, en un paciente vulnerable, paciente con fragilidad leve, moderada, severa, muy severa o terminal. Los pacientes con demencia también pueden ser catalogados como frágiles, y en general la gran mayoría son frágiles, y tenemos que el grado de demencia, ya sea leve, moderado o severo, se va a asociar al grado de fragilidad que tenga el paciente. Uno de los últimos elementos que han aparecido para poder evaluar la fragilidad es el FRAIL, que son realmente 5 preguntas que nos permiten también definir a un paciente como frágil. Si se siente fatigado, si puede subir un piso por escalera, si puede caminar una cuadra, si tiene o no más de 5 enfermedades y si ha perdido más del 5% del peso corporal en los últimos 6 meses. Como les comentaba anteriormente, la fragilidad también es un predictor no solo de deterioro cognitivo, sino de resultados quirúrgicos en ancianos. Pacientes que son frágiles, aún teniendo una fragilidad leve, tienen más chance de tener complicaciones postquirúrgicas, aumentar la estadía hospitalaria y la chance de terminar en institución a la alta hospitalaria. Entonces, frente a una intervención quirúrgica, cuando uno detecta un paciente frágil, tiene que de alguna manera armar estrategias para tratar de evitar o disminuir estos resultados adversos. La fragilidad, como dijimos anteriormente, tiene signos y síntomas. Los más importantes son la pérdida de peso. Uno puede evaluarla a través de una balanza, la sarcopenia y la pérdida de lo que es masa muscular y masa grasa, que aparece en la caquexia o en el white. ¿Cuáles son los mecanismos de pérdida de peso en los ancianos? Básicamente, la disminución de la ingesta de alimentos
la pérdida de masa libre de grasa, como puede aparecer en enfermedades neoplásicas, o la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular. Como dijimos anteriormente, no hay que confundir la sarcopenia con la fragilidad. La sarcopenia es un elemento que compone al concepto de fragilidad. Según el Consenso Europeo del año 2010, puede ser primaria o secundaria. La primaria relacionada a la edad y la secundaria relacionada a la poca actividad física, a la presencia de enfermedades o de aspectos nutricionales. Claramente la definición abarca desde la pérdida de masa muscular sumada a la fuerza y a la actividad física. Todo esto hace que aumente el riesgo de discapacidad, disminución de la calidad de vida y muerte. ¿Cómo podemos evaluar y estadificar la sarcopenia? A partir de lo que es la pérdida de masa muscular, que sumada a la fuerza o a la actividad muscular, la definimos como sarcopenia. Una sarcopenia severa cuando hay pérdida de la fuerza y la actividad muscular, desde ya con la masa muscular. Elementos que podemos utilizar para medir la sarcopenia son diversos, desde una densitometría a una tomografía o resonancia, entre otros elementos que hay para poder medir la sarcopenia. Un concepto importante es la obesidad sarcopenia. Son pacientes ancianos que tienen aumento de su peso corporal total, pero no a expensas de la masa muscular, sino de la masa grasa. Esto uno puede verlo en pacientes ancianos con artritis reumatoidea o cáncer. No pensemos que un paciente anciano con un índice de masa corporal elevado se encuentra en pleno estado de salud. ¿Cómo podemos evaluar y rastrear la sarcopenia? Otro elemento es la velocidad de la marcha. La velocidad de la marcha, si un paciente tiene una velocidad de la marcha que es mayor a 0.8 metros por segundo, tendríamos que medir la fuerza muscular. Si la fuerza muscular es normal, podemos asumir que no hay sarcopenia. Si la velocidad de la marcha está enlentecida, hay que evaluar la masa muscular. Si la masa muscular es normal, no hay sarcopenia. Y si la masa muscular es baja, tenemos la presencia de sarcopenia. Entonces, un paciente tiene que hacer velocidad de la marcha normal, masa muscular y masa muscular afectada, o un paciente que tiene velocidad de la marcha lenta con déficit de masa muscular. Otra manera de evaluar encuentra un paciente en cuanto a masa, su fuerza muscular, es el Guetta-Pandogo. Evalúa básicamente la presencia de déficit muscular de los miembros inferiores, el equilibrio, la función vestibular y la marcha. Pedimos a un paciente que se pare, camine y retorne caminando y se siente. O está en la fuerza del tren inferior, cómo está su equilibrio, cómo está su función vestibular y la marcha. Entonces, repasando la fragilidad, vemos que el componente de sarcopenia o de osteosarcopenia está incluido dentro del ciclo y de la definición. Vimos que hay factores de riesgo y evaluamos que todos los desencadenantes que pueden llevar a un paciente a la fragilidad, ya sea desde enfermedad, caídas, medicamentos o el envejecimiento per se. Quizás uno de los conceptos más
que hay pacientes que tienen fragilidad, capacidad y no tienen morbilidad. Eso es lo más complicado para entender. Los pacientes frágiles con discapacidad que tienen actividades básicas de la vida diaria, por lo menos una o más afectadas, son el 22% que tienen morbilidad. Es decir, no todos los pacientes frágiles tienen discapacidad o morbilidad. ¿Cómo podemos prevenir la fragilidad? Básicamente, nosotros tenemos que situarnos en el lugar del un paciente. Tenemos que tratar de no llegar en el momento que habitualmente llegamos, que es la invalidez de la capacidad. Tendríamos que tener, de alguna manera, estrategias preventivas de tratamiento previo a la invalidez. ¿Cuáles son las estrategias del tratamiento y sobre todo de la prevención? Básicamente son 4, siendo las más importantes el ejercicio, la nutrición y la reducción de la polifarmacia. El ejercicio, sobre todo los ejercicios físicos de resistencia y aeróbicos, aumentan la fuerza muscular, disminuyen los marcadores inflamatorios dentro de lo que es la fisiopatología y la fragilidad, mejoran el equilibrio y la fuerza. No está claro que disminuya la capacidad, pero es muy importante que el ejercicio se haga junto a una adecuada nutrición. Es decir, separar el ejercicio de la nutrición no tiene impacto en la prevención y tratamiento de la fragilidad. Dentro de lo que es la nutrición están los suplementos calóricos proteicos. Y básicamente tienen que ser suplementos hipercalóricos, hiperproteicos, con fibra soluble y baja osmolaridad. Como componente tienen que tener el beta-hidroximetilbutirato, que tiene efectos de protección y anticatabólicos. Aumenta la chance en la síntesis de proteínas con disminución de la degradación y estabiliza las membranas celulares. Como dije anteriormente, esto tiene que estar asociado a la actividad física en conjunto. Tienen que tener una ingesta adecuada de proteínas, por lo menos de 0.8 a 1 gramos kilo día, y una adecuada ingesta de vitamina D, por lo menos de 800 a 1000 unidades internacionales. Básicamente uno trata que los pacientes ancianos, en el tratamiento nutricional y el ejercicio físico, no pierdan peso, aumente la masa y la fuerza muscular y puedan disminuir las complicaciones. La reducción de la polifarmacia básicamente es lograr o intentar que el paciente tome el menor número de fármacos que tiene indicado y evitar principalmente el uso inadecuado de medicamentos, evitar interacciones y las reacciones adversas de lo mismo. Por último, en fase más que todo experimental, hay tratamientos que apuntan a nivel endocrinológico, ya sea como el uso de testosterona, estrógenos, hormonas de hormonas de crecimiento, etcétera, que por ahora no tienen un impacto a nivel clínico, y así podemos ver cómo son las vías, ya sea moleculares y objetivos a los cuales están dirigidos las drogas para el tratamiento de la sarcopenia. Entonces, resumiendo, la fragilidad es un síndrome médico, es un síndrome geriátrico, no es un sinónimo de discapacidad, aumenta claramente el riesgo y la vulnerabilidad en un paciente anciano, puede ser reversible o atenuada con intervenciones y es importante la detección temprana. ¿En qué pacientes pienso en fragilidad? Pacientes que tienen astenia, pérdida de peso, que tienen un síndrome
o empiezan a fluctuación en lo que sus actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Es importante el diagnóstico, el manejo interdisciplinario. Es un concepto muy basado en la fuerza física, pero tenemos que entender que hay modelos de fragilidad que incluyen otros aspectos, aparte del físico, y que el tratamiento y la prevención está puntualizada en el ejercicio, la nutrición y la reducción de la polifarmacia. Tenemos las características que identifican a los ancianos frágiles y entendamos que la fragilidad se acompaña de alteraciones en diversos sistemas y sobre todo en los marcadores inflamatorios y que la base fisiopatológica es inmunológico, alteraciones endocrinas y la osteopenia. Está demostrado que los pacientes con enfermedad cardiovascular y factores de riesgo tienen más chance de tener fragilidad y que en principio todavía completamente interpretado esta cuestión, pero se podría pensar que tiene que ver una relación en los marcadores inflamatorios que ocurren en los pacientes frágiles. Muchas gracias.